Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta nuestra tertulia saludable, un espacio diseñado y creado para ustedes para que conversemos sobre un tema muy importante para todas y todos, la salud. En este caso nos acompaña alguien muy especial, una compañera de equipo PSU. Ella es la doctora Beatriz Londoño. Doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Alejo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, de la mano de la Doc vamos a conversar sobre un tema que ha venido ganando fuerza en los últimos años y qué bueno que así haya sido, y se trata, Doc, de la sexualidad responsable. Un tema que creemos que es un tema para adultos, pero que en realidad, a través de la opinión de los expertos y las expertas, nos hemos dado cuenta que es fundamental hablar sobre sexualidad desde temprana edad, desde que las personas son niñas y niños, ¿cierto? Eso sí, con personas profesionales y con la responsabilidad de los papás de por medio, porque con cualquiera no se puede hablar de todo, ¿cierto, Claro que Doc? sí, Alejo, sí. Entonces, empecemos. Cuéntenos, Doc, ¿de qué se trata eso de los derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuándo inició? ¿Quién creó el concepto? ¿Qué se puede entender? A ver, Alejo, el concepto, digamos que nace desde los derechos fundamentales, ¿cierto? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que pasa es que recientemente ya se ha hablado desde las Naciones Unidas, desde otras instituciones, y digamos que formalmente en 1994 empezó el tema como tal. ¿En qué consiste? Es la libertad de tener, ¿cierto? Esa capacidad de tener, de decidir sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos sin ningún tipo de coerción o violencia, o sea, sin que nadie nos coaccione, es una decisión propia. Perfecto, Doc. Creo que nos queda muy claro entonces que es un tema inherente a todos los seres humanos. Niños, niñas, todos vivimos la sexualidad desde pequeños y todos tenemos el derecho a vivirla precisamente con total libertad, ¿cierto? Claro. Siempre y cuando esa libertad haya sido asesorada, creo yo. Sí, básicamente, o sea, si los dividimos en sexuales y reproductivos, en el centro está la información, ¿cierto? Primero debemos de tener acceso a una información clara, concreta y de las personas indicadas. Libertad, ¿cierto? Libertad para elegir, autonomía para tomar esas decisiones, respeto por nuestro cuerpo, ¿cierto? Una reciprocidad en la decisión, porque obviamente estamos diciendo que nadie nos puede coaccionar, es una decisión que tomamos nosotros. Y desde la parte reproductiva, entonces ya sería la parte de planificación familiar, ¿cierto? Que es la capacidad de escoger una familia, de decir si queremos tener hijos o no, cuántos queremos tener. Y como les decía, en el centro está la información. Esa es la base de todo, tener acceso a una información clara, concreta y de las personas indicadas. Doc, hablando de información, voy a coger por acá un pastelito que me conseguí. Descubrí dos datos muy interesantes. El primero es que cuando yo empecé a conocer del tema me cuestionaba un poco cómo se le habla a un niño y a una niña de sexualidad. Y el error que tenía es que sexualidad no implica la relación sexual como tal. Sexualidad es la relación con tu cuerpo. Entonces me explicaban ahí que básicamente consiste mucho en enseñarle a los niños y las niñas a respetar sus cuerpos, a que sus cuerpos no los debe tocar nadie y a que empiecen a identificar lo que les gusta y no les gusta en la relación con los demás. Es decir, no me gusta que me abraces tanto, no me gusta que me des besos, tú no eres mi papá, no eres mi mamá, ¿cierto? Ahora bien, encontré otro tema que digamos que me puso a pensar bastante. Voy a leerlo porque es un instituto, es larguito. De acuerdo con la Comisión Nacional Intersectorial de Promoción y Garantía de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, durante el 2024, Doc, en Colombia, el 18% de los nacimientos se registraron de madres entre los 14 y los 19 años. Uno dice, bueno, un 18%, en realidad cuando hablamos de un país completo es una cifra muy elevada, y si hablamos de este grupo etario, pues son niñas, o sea, hasta los 14 años son niñas, de ahí en adelante son adolescentes, se supone que deben estar enfocadas en la escuela, deberían estar enfocadas en sus proyectos de vida. Es un poco triste pensar que a esas edades, y creería yo que no son embarazos voluntarios, bueno, supongo yo, es suposiciones, pero no lo sabemos a ciencia cierta, supongo yo que muchos de estos embarazos provienen de accidentes, de la experimentación natural de la edad, porque es que es algo natural en todos los seres humanos. Pero a pesar de que es natural, ¿cómo podemos mitigar esas consecuencias naturales de la experimentación sexual? ¿Cómo prevenir el embarazo adolescente, Doc?
Se Alejo, ahí volvemos a lo mismo, la parte de información es fundamental, o sea, si nuestros niños y niñas tienen una información clara, concreta de la persona indicada y sin tapujos, ¿cierto? Sin decirles mentiras, sin ponerle nombres que no son, digamos, a nuestro cuerpo. Entonces, si ellos tienen la información clara, ellos se van a sentir seguros al momento de tomar una decisión. Y la idea es que esa educación sexual, que es a la que todos los niños y niñas deben de tener acceso, debe tener también esa parte, ¿cierto? Que ellos sepan las consecuencias de sus actos sexuales, ¿cierto? Porque ya ahí no podríamos hablar de otro tipo de relación, de pronto por la misma ingenuidad o inexperiencia o desconocimiento de nuestros niños, ¿cierto? Entonces, que ellos sepan las consecuencias de esos actos sexuales, cómo afrontarlos, y desde ahí entonces volvemos a lo mismo, es información, es educación de calidad, esa atención de calidad también, porque entonces hay que saber atenderlos, hay que saber cuáles son los métodos de planificación, cómo pueden acceder a ellos y cómo usarlos, porque nada ganamos con entregarles una pastilla o una inyección si ellos no saben cómo usarla. Entonces es un acceso a una información de calidad, y lo otro es el apoyo desde las familias, ¿cierto? Para muchas mamás dicen, le hablo de planificación, pero es llevarla a que tenga relaciones, o no le doy nada y la dejo así. Entonces no, es una información clara, de calidad, para que ellos sepan tomar sus decisiones en la manera que haya, en el momento que haya que hacerlo, y no un rechazo cuando ya haya un embarazo adolescente, porque entonces ya esa es la otra situación. Para esas niñas pueden pensar que su proyecto de vida se truncó. No, ya pasó. Si lo decidió tener, porque también es una decisión de ella tenerlo o no, la vamos a apoyar, se le van a brindar espacios de educación, espacios de trabajo para que ella continúe con su proyecto de vida. No es que hasta ahí llegó la vida, un hijo no tiene por qué acabar con los sueños de una mamá, ¿cierto? Doc mencionaba algo que me llama también mucho la atención, y es que cuando ocurren estos embarazos adolescentes, en muchos casos la responsabilidad se la atribuyen más a la niña y a los padres de la niña. ¿Cómo no cuidaron a la niña? ¿Cómo la niña, me disculpan la expresión, se descuidó, se relajó, ¿cierto? Pero en realidad pues la niña no se embarazó sola. Hubo otra persona de por medio, un hombre que en muchos casos no es un adolescente como las niñas, en otros casos sí. Entonces creo yo que ahí también va un tema social sobre esos estereotipos de cómo estamos responsabilizando a las mujeres de situaciones que no les competen exclusivamente Claro, a ellas. y ahí en un embarazo adolescente no falló ella, fallamos todos, fallamos como sociedad, falló el médico, falló la mamá, falló la tía, falló la profesora. Fallamos todo porque no le brindamos la información que ella necesitaba, no le brindamos seguridad, y ella llegó a ese acto sexual que por cosas de la vida terminó en un embarazo. Entonces ahí fallamos todos. Así es, Doc. Para evitar esos errores, entonces, información para todos aquellos y aquellas que son padres, que son madres. No teman hablar sobre sexualidad. Es algo... Tener temor a preguntar, esa es la otra opción, porque por los mismos tapujos, digamos, o mitos de la sociedad, ese es un tema con el que los niños o niñas no hablan con su papá ni con su persona cercana, sino con cualquiera, o acuden a las redes sociales, que desafortunadamente muchas veces no es la persona indicada la que les da la información. La idea es que ellos tengan acceso a una información de calidad, como ya les he dicho, y eso es lo que nos va a ayudar a prevenir esos embarazos adolescentes, porque desafortunadamente no debería ser así, pero la historia nos muestra que esos niños frutos de embarazo adolescente pueden tender o tener la tendencia a que eso se repita, y de pronto no van a tener pues como el futuro que todos quisiéramos, pero eso también lo podemos cambiar. Claro que sí, Doc. Me queda también dos temas importantes. El primero es las redes sociales. Redes sociales, niños y niñas adolescentes, y más que redes sociales, el internet. Ahora hay acceso a un montón de información que quizás ellos no comprenden, y lastimosamente la escuela para muchos y muchas de su sexualidad Son las redes sociales. terminan siendo las redes sociales, y en el peor de los casos la pornografía, que tanto daño le puede hacer a la sociedad. Entonces, lección número 1, papás y mamás, no teman por favor hablar sobre sexualidad, sobre sexo como tal, sobre los cuerpos. Y también acudan a los profesionales. El programa de salud tiene para ustedes una ruta maravillosa. Cuéntenos de la ruta de nuestro prestador Colpodiagnóstico. Se Alejo, nuestra ruta de planificación familiar la tenemos con un aliado muy importante que es Colpodiagnóstico. Tenemos un acceso muy fácil, como todo en el programa de salud. Tenemos un número de WhatsApp que ya se los voy a compartir, donde pueden escribir y pedir su cita. ¿Cita para qué? Es una cita con médico general. Es una asesoría completa en planificación familiar, donde de esa
cita va a salir la fórmula con el método que se decida y posteriormente se va a entregar. Y aclarar que es una cita que no es solamente para mujeres, los hombres también pueden planificar, ¿cierto? Y para los hombres tenemos pues la opción de la vasectomía, que ya sería la cirugía, o el condón. Y en cuanto a mujeres, pues tenemos varias opciones, ¿cierto? Hablamos de las pastillas, las píldoras anticonceptivas, que son las más comunes. Para dar un recorder y rapidito, es una pastilla que tomamos todos los días, idealmente a la misma hora, y de esa manera, digamos que nos cubrimos de un embarazo. Tenemos las inyecciones, que pueden ser de aplicación mensual o trimestral, que de esa manera nos hacen el cubrimiento. En esa, siempre les digo, solo recordar una fecha al mes, en esa fecha me pongo la inyección cada mes y ya. Tenemos ya métodos implantables, que son varillitas que se implantan dentro de la piel, donde el medicamento está ahí, digamos que es de una acción prolongada. Y tenemos ya unos de más larga duración, que es el dispositivo intrauterino. Es un dispositivo, como su nombre lo dice, que va en el útero, que puede ser hormonal o de cobre, y a todos tenemos acceso dentro del programa. Como les digo, solamente escribir al WhatsApp y por ahí tenemos acceso a la cita. Ya les voy a compartir el número. Es el 311-876-6181. Se lo repito, 311-876-6181. Y una cuñita adicional, otro WhatsApp que tenemos, que este es para cita de citología para nosotras las mujeres, 310-409-9234. 310-409-9234, también a través del mismo aliado, Colpo Diagnóstico. Sin autorización, ¿cierto? No Eso necesitamos es ningún directo. tipo de autorización, solamente escribir y ya. Y como les digo, de la consulta tenemos asesoría, fórmula con el método que escojamos y después nos entregan el medicamento y ya. Doc, maravilloso, muchísimas gracias. Este es un tema fundamental para todos y para todas. Gracias por permitirnos acceder a su conocimiento, a sus consejos y por supuesto, ojalá que todos y todas elijamos vivir una sexualidad donde la salud y el respeto mutuo sean nuestra prioridad. Esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de nuestra tertulia saludable. Gracias, Doc, por acompañarnos. Muchas gracias, Ale. Chao, nos vemos. Chao.